Mohammed, el brusco despertar del Islam. 100 años después de Justiniano, el mundo bizantino había comenzado a olvidar sus pretensiones sobre Occidente. La sangría provocada por las expediciones de Belisario al mando del ejército imperial había sido demasiado grande como para no hacerse cargo de su fracaso. Por otra parte, Bizancio tenía preocupaciones urgentes entre manos. Limitaba por el este con un vecino mucho más poderoso que los pueblos bárbaros esparcidos por Occidente, el imperio persa sasánida. Bizantinos y persas constituían las dos máximas potencias de Oriente. Un escrito de la época se refería a ambos reinos como los ojos a los que la divinidad ha confiado la tarea de iluminar el mundo. Así era. Para una buena porción de la humanidad, en esos dos imperios se concentraba la mayor parte de la vida civilizada. El resto del planeta o estaba habitado por bárbaros como Arabia u Occidente, o constituía una tierra de ensueños como la India, China o Japón. La relación entre ambos reinos no era pacífica. A lo largo de los siglos se habían acumulado una sentida rivalidad que parecía siempre pronta a incendiar sus fronteras. Por aquella época, especialmente, la hostilidad amenazaba con convertirse en guerra abierta. Esa fue la razón por la que ni bizantinos ni persas advirtieron el brusco despertar del desierto árabe y la formidable fuerza histórica que estaba tomando cuerpos a sus pies. La historia también ofreció un efectivo camuflaje al nacimiento del Islam. Durante muchos siglos, Arabia no había sido más que un inmenso océano de arena sobre el cual habitaba una infinidad de tribus nómadas dispersas por el desierto. Insertos en sus clanes, los árabes vagaban en busca de los recursos de la península, sin más riqueza que sus camellos ni más ley que la del talión, ojo por ojo, diente por diente. En su mayoría eran hombres de costumbres groseras y aún salvajes, la mayor parte muy pobres, y a excepción del sur, donde las ciudades eran ricas de un desarrollo cultural muy mezquino. Creían en espíritus de diversos tipos, jerarquizados de acuerdo a creencias locales y fervorosamente adorados con procesiones, supersticiones y amuletos. Conocían tanto el cristianismo como el judaísmo, pero éstas no pasaban de ser, a sus ojos, religiones extranjeras que difícilmente hubieran podido sentir como propias. Hacia el siglo VI, sin embargo, las cosas empezaron a mejorar. El comercio hizo florecer una incipiente vida económica y los beduinos asumieron un interesante papel de intermediarios. Muchos de ellos comprendieron de inmediato las nuevas condiciones. Dejaron de lado el nomadismo de otros tiempos y se convirtieron en prósperos hombres de negocio. Comenzaron a aparecer las primeras ciudades y casi imperceptiblemente el rostro de la península empezó a cambiar. Las nuevas circunstancias dejaron su huella en la vida política. Arabia, que hasta ese momento se había limitado a nutrir de mercenarios los enfrentamientos bélicos de las grandes potencias, empezó a considerar mezquino el papel que la historia le había asignado. Poco a poco se iban fraguando las condiciones para hacer de esa tierra salvaje un estado único, guiado por una ideología cohesionada, capaz de convertir a la península en un imperio tan respetado como el de sus vecinos. Desde luego, esto era solo una posibilidad. Para que efectivamente se hiciera realidad, era preciso que naciera el hombre genial capaz de realizarlo. La figura profética de Mahoma vio la luz en torno al año 569 después de Cristo, en la ciudad de la Meca, que por aquella época constituía el centro urbano más habitado de la península. Se trata de un oasis situado a unos 80 kilómetros del Mar Rojo, cuya supremacía comercial y su carácter sagrado le habían conferido una firme preeminencia entre todos los árabes. La leyenda ha coloreado los eventos que rodearon el nacimiento del profeta con un halo de misterio. Meses antes de dar a luz, su madre había visto en sueños un haz prodigioso brotando de su vientre para iluminar a los pueblos. Al momento del parto, mientras los presentes advertían que el recién nacido venía milagrosamente circunciso, los ídolos habían caído de los altares de la Meca.
y los fuegos sagrados que habían permanecido encendidos por más de 1000 años, bruscamente se habrían apagado. En realidad, Mahoma nació de humilde origen, a mucha distancia de tales prodigios. Aunque pertenecía a una importante tribu, su familia era modesta. Su único tesoro lo constituía una antigua prerrogativa heredada de otros tiempos, la custodia del principal templo de la ciudad, el de la Kaaba. Muy temprano, a los 6 años, perdió a sus padres y debió afrontar la vida sin más aval que su propio esfuerzo. Con pocos medios y menores apoyos, el joven huérfano pasó su adolescencia ejerciendo humildes oficios. Conoció de cerca la pobreza, fue pastor de cabras, dependiente de comercio, aguador y recadero. En esta y otras labores del mismo estilo, se habituó el trabajo, aceró su voluntad y agudizó su inteligencia. Por muchos años su futuro estuvo lejos de ser promisorio. Comenzó a hacerlo cuando le llegó una inesperada oferta de trabajo de parte de una importante mujer de negocios de la Meca, llamada Khadija. Khadija era una atractiva y noble viuda, muy conocida en la ciudad. Había estado casada 2 veces, pero ambos maridos habían tenido la delicadeza de morir temprano, legándole una importante fortuna que había sabido manejar con acierto. Sus caravanas llegaban hasta Siria en busca de productos bizantinos para comerciar, y el negocio había alcanzado prosperidad y reconocimiento. Cuando Khadija requirió un hombre de confianza, las recomendaciones de su entorno cayeron sobre Mahoma. Era previsible que así fuera. Mahoma era un joven sereno e inteligente. A lo largo de sus 24 años se había mostrado siempre prudente, ponderado y reflexivo. Poseía un temperamento práctico y no le faltaba talento comercial, aunque hasta ese momento todos sus trabajos habían sido de segundo rango. Parecía bien dispuesto a aceptar el compromiso de mayores responsabilidades. Khadija accedió y de este modo Mahoma consiguió el empleo de su vida. El futuro profeta se convirtió en conductor de caravanas, viajó por toda Arabia y comenzó a percibir un sueldo seguramente superior al que jamás hubiera podido aspirar como recadero de barrio. En sus nuevas labores no defraudó a nadie, realizó sus trabajos con total dedicación y manifestó a las claras que tenía talento y temperamento para tareas aún mayores. Según los cronistas, la viuda Khadija no fue inmune a la apostura de su nuevo empleado. La tradición va todavía más lejos, afirma que apenas verle se enamoró perdidamente de él. Lo cierto es que después de haber percibido su habilidad en el trabajo, manifestó su intención de hacerlo su esposo. El desigual enlace suscitó inmediatos comentarios. Aunque el novio expresó su consentimiento de inmediato, la viuda debió soportar duras críticas de parte de su familia. No era costumbre que una mujer rica, noble y atractiva uniera su destino al de un huérfano sin fortuna que, para colmo, pertenecía a una familia ligada a los barrios bajos de la Meca. Algunas fuentes afirman que Khadija tuvo que emborrachar a sus padres para arrancarles el consentimiento. Sea como fuere, una vez que el enlace fue un hecho, Mahoma vio abrírsele por delante un futuro de riqueza y prosperidad. Otro golpe de suerte casi simultáneo terminó de catapultar su figura. Por aquella época la ciudad de la Meca había decidido reconstruir y ampliar el templo que resguardaba la Kaaba, el más importante de los santuarios árabes y el más preciada joya de la ciudad. En él se guardaba la piedra negra, un meteorito considerado por los fieles como el único recuerdo del paraíso perdido. Era habitual que los peregrinos llegados a la Meca la besaran piadosamente y que a cada vuelta procesional alrededor del templo la rozaran con la mano. La reconstrucción del edificio exigía cambiar la piedra de lugar y el problema era que nadie estaba dispuesto a ceder ese honor. Todos consideraban poseer suficientes pergaminos para asumir la responsabilidad. En medio de arduas discusiones para que los árabes del tiempo parecen haber estado particularmente dotados, se decidió entregar la elección al azar, indicando como árbitro
al primer hombre que en la mañana siguiente entrara al templo por la puerta denominada de la vejez. Elegido por el destino fue precisamente Mohammed, quien se mostró en todo a la altura de las circunstancias. Hizo traer una manta, colocó en ella la piedra sagrada y ordenó que 4 representantes de las principales tribus de la Meca tomaran sus extremos. Entre todos se llevaron la piedra al lugar indicado. Cuando llegó el momento, el mismo Mohammed lo colocó en su sitio. Fue el primer indicio de su vocación profética y panarábica. La nueva posición social adquirida por Mohammed le permitió gozar de una vida apacible y serena, carente de aprietos económicos y preocupaciones laborales. El ocio y la tranquilidad comenzaron a sazonar su vida, y en su nuevo sosiego afloró en él una vocación mística. Era costumbre entre los cristianos de aquella época retirarse de vez en cuando a la soledad para entrar en oración. Mohammed conocía a aquellos hombres simples que recitaban en el desierto las palabras del Antiguo Testamento o del Evangelio. Había escuchado con atención sus relatos. Todos le hablaban del mismo Dios, Alá, que también se veneraba en Arabia junto con una multitud de pequeños dioses. Él había creado al hombre y después de la muerte sería él quien juzgara a todos los mortales, distribuyendo castigos y premios según su comportamiento en la tierra. Con esta idea en la cabeza, Mohammed adquirió las costumbres de retirarse a meditar a una gruta en el monte Hira. Allí, en medio de un paisaje árido y desnudo, se dedicaban a la oración y al ayuno, y a semejanza de los anacoretas cristianos que leían la escritura a la luz de una lámpara y oraban a Dios con gritos y lágrimas. En esos días de retiro salió a relucir un Mohammed algo distinto del que siempre había sido. Abandonó la mesura de la que había dado pruebas sobradas a lo largo de su vida y se entregó a la oración con un ímpetu obsesivo y desbordante. Fue en ese ambiente donde comenzó a recibir indicios de su futura misión. Un día durante el mes sagrado de Ramadán, mientras se encontraba inmerso en oración, oyó de improviso una voz que lo hizo temblar. Las fuentes nos cuentan que Mohammed experimentó ahogo, sofocación y un terror después de esta primera manifestación celeste y de las que le siguieron. En medio de tales iluminaciones, el futuro profeta se sentía colmado por una presencia extraña e incapaz de retomar el control de su propia vida. Cada vez que recibía una revelación, su rostro se cubría de sudor, lo sacudía los escalofríos, transpiraba y quedaba inconsciente un buen rato, como si estuviera ebrio. No parecen haber sido eventos gozosos. Ni una sola vez me he llegado una revelación, afirmaba el profeta, sin que yo creyera que me robaban el alma. Poco a poco, la presencia sobrenatural que lo envolvía se fue haciendo más nítida y precisa, hasta convertirse en un mensaje claro. La luz se hizo en su mente y pudo dar un significado a sus visiones. Oh Mohammed, tú eres el apóstol de Dios y yo soy Gabriel. Guiados por esta palabra misteriosa, comenzó a fraguarse en la mente de Mohammed una imagen nítida y definida de sí mismo. Él era el sucesor de Abraham, de Moisés y de Jesús. Había sido llamado por el cielo para restaurar, a semejanza de los antiguos profetas hebreos, el más estricto monoteísmo en su pueblo, luchando sin miedo contra las dominaciones de los ídolos. Con el paso del tiempo, se fueron agregando nuevos mensajes celestes y la convicción inicial se robusteció. 3 años después de haber iniciado su carrera mística, el profeta escuchó de Gabriel la orden perentoria de comenzar su misión. Oh profeta, da a conocer cuánto has descendido sobre ti de parte de tu Señor. Si no lo hicieras, habría incumplido tu mensaje. Precisa el bien y el mal, de acuerdo a lo que se te ha dicho, sin temer a los paganos. Era necesario salir afuera, proclamar la fe en el Dios único y denunciar sin miedo el culto de los ídolos. Los primeros esfuerzos por cumplir el encargo terminaron entre burlas y humillaciones.
Los mercaderes de ídolos, a los cuales estaba ligado por lazos familiares y que dominaban uno de los negocios más prósperos de la Meca, no hicieron ningún misterio en considerarlo un loco de atar. No se trataba únicamente de un asunto económico. El nuevo monoteísmo propuesto por Mohammed era contrario a la tradición árabe y su grito "Gloria al Altísimo" y "Anatema a los ídolos" resultaba chocante en una ciudad acostumbrada por siglos a adorar cientos de divinidades. Por otra parte, era comprensible que sus coetáneos sospecharan que debajo de tanta piedad existían inconfesadas ambiciones políticas. ¿No podía ser acaso esta inesperada vocación profética la culminación de una carrera meteórica? Mohammed, sin embargo, no desesperó. Tomó nota de la incredulidad de sus paisanos, reforzó al pequeño grupo de leales que lo seguía e intentó atraer la atención de los beduinos que poblaban la ciudad en tiempos de fe. Esto no hizo sino exasperar aún más a los habitantes de la Meca, que veían con un mismo discurso ultrajadas sus tradiciones y dañados sus intereses. El mundo más conservador de la sociedad mequense comenzó a considerarlo un alucinado peligroso, seguramente poseído por algún espíritu diabólico inferior. Las hostilidades continuaron acrecentándose hasta que en el año 616 la persecución finalmente se oficializó. La ciudad de la Meca prohibió a sus habitantes comerciar con los escasos seguidores de Mohammed, casarse con ellos e incluso hablarles. Las prohibiciones curiosamente colgadas en la pared interior de la Kaaba solo quedarían abolidas en el momento en que Mohammed renunciara a su religión o se entregara a los jueces. Había comenzado el periodo más amargo de la vida del profeta. Las humillaciones que debió sufrir Mohammed en esta etapa fueron las mayores de su época admitida. Sus vecinos comenzaron a dejar la basura en la puerta de su casa. Los niños le arrojaban estiércol de camello y le escupían. Los más ingeniosos lo zaherían con versos. Alguien llegó al extremo de lanzarle en la nuca la placenta de una oveja que acababa de ser inmolada en el santuario de la Kaaba. De profeta, Mohammed había sido reducido a la categoría de un hazme reír. Sus pocos seguidores corrieron suerte análoga, incluso más violenta. Varios de ellos debieron buscar refugio en el exilio. Llegó un momento en que todos en la Meca parecían ser sus enemigos. Las conversaciones estaban estancadas y su pequeño grupo, de no más de unos cientos, se encontraban al límite de la resistencia. Era urgente buscar nuevos horizontes. Lo más recio de la persecución coincidió con un episodio místico de hondo contenido en la vida de Mohammed. En las manos del arcángel Gabriel, el profeta fue llevado al cielo. Dice la tradición que su alma conoció el estado de descubrimiento de los misterios, su corazón conoció el gozo del testigo de Dios, su espíritu probó la dulzura de la visión y su secreto llegó al estado de unión. Por más inspirador que pareciera a sus seguidores, el relato de su ascensión al paraíso acabó por confirmar a los habitantes de la Meca que se estaba tratando con un enfermo mental y las hostilidades recrudecieron. Tan loco, sin embargo, no debe haber estado Mohammed. Precisamente en esos días entró en conversaciones con algunos poderosos habitantes de Medina, ciudad situada sobre unos ricos oasis y provista en abundancia de fuentes y manantiales, cuyo desarrollo se hallaba empantanado en medio de la feroz rivalidad de sus clanes. El profeta asumió allí el papel de pacificador, teniendo como único y principal aval el odio que le profesaban los mequenses. Desde siempre Medina había detestado a la Meca por sus pretensiones de dominio comercial. En la esperanza de reencontrar su unidad bajo la guía del profeta, los medineses se manifestaron dispuestos a comprometerse con el mensaje de lo alto. Si Mohammed cambiaba su residencia, reconocerían al menos en cierta medida su autoridad.
observarían algunas de sus reglas morales y rechazarían siempre, dentro de límites razonables, el politeísmo. A la luz de esta inesperada oferta, Mohammed y sus más cercanos llegaron al convencimiento de que había llegado la hora de emigrar. El 16 de julio del año 622, Mohammed puso pie en Medina entre los vítores de una pequeña multitud que festejaba su llegada. Más tarde esa fecha constituiría para los musulmanes el inicio de un calendario, la Égira. El Islam estaba inaugurando la primera página de su historia. Mohammed comenzó su nueva vida en Medina con el pie derecho. Logró saldar las cuentas entre los clanes rivales, establecer tratados de paz con los cristianos y judíos de las cercanías, y aumentar considerablemente el comercio y la riqueza. Su figura adquirió brillo entre sus anfitriones y un renovado prestigio le permitió ejercer de juez en todas las disputas que dividían a la sociedad medinesa. Por aquel entonces el profeta era un hombre de estatura media, cabeza grande, cabellos ondulados y ojos negros bien delineados. Tenía la tez clara y la barba muy tupida. Era enérgico y decidido, pero a la vez astuto, elegante y diplomático. Todas sus cualidades tenían ahora un escenario en el cual mostrarse. El hombre que en la Meca recibía placentas de oveja en la nuca iba a transformarse en la autoridad más respetada de Medina. El traslado del naciente mundo islámico a Medina tuvo consecuencias fundamentales para el futuro del movimiento. Con el tiempo, Mohammed llegó a reinar allí como un verdadero jefe de Estado y aceptó ese papel a cabalidad. Dejó de proponerse como un visionario para transformarse en un caudillo que, además de sus funciones religiosas, dictaba leyes, resolvía conflictos, declaraba guerras y conducía a los ejércitos. La primera semilla de la Umma, la comunidad islámica políticamente organizada, había caído al suelo. Las nuevas condiciones le permitieron rediseñar su estrategia expansiva. Mohammed comenzó a soñar con el mensaje de Alá, desbordar a los estrechos confines de Medina, y con ese objetivo no dudó en adecuar su predicación al temperamento árabe de su auditorio. El primer indicio de este viraje lo constituyó el concepto de guerra santa o yihad. Hasta ese entonces los seguidores de Mohammed habían soportado con paciencia estoica el estiércol de camello que le arrojaban sus enemigos. Pero desde el instante en que la voz del profeta resonó en Medina, fueron autorizados a devolver golpe por golpe. Solo una religión militante podía seducir el carácter belicoso del pueblo árabe. Los que combaten por el sendero de Dios ofrecen la vida de este mundo por la otra vida. Aquel que lucha por el sendero de Dios, ya sean vencidos o triunfe, le otorgaremos un premio muy elevado. La misma decisión traía aparejada otra importante ventaja. Su comunidad tenía necesidad de encontrar algún modo de sustento, y la guerra privada, que era costumbre perfectamente aceptada en aquella sociedad primitiva, parecía la solución más razonable. Su primer objetivo fueron las caravanas comerciales de su antigua ciudad. A sus ojos, la Meca tenía una deuda que saldar con el cielo por no haber prestado oído al mensaje que se le había confiado. Indignados por las tropelías de que comenzaron a ser objeto, los mequenses enviaron un ultimátum perentorio a los habitantes de Medina. En él afirmaban que consideraban un asilo, el de Mohammed, una afrenta para su ciudad, además de una provocación y un insulto. Y con la diplomacia propia del tiempo, amenazaban: si os negáis a entregarlo, mandaremos a nuestro ejército para matar a vuestros guerreros y violar a vuestras mujeres. La negativa de los habitantes de Medina fue rotunda. El profeta sancionó la guerra santa con la bendición divina, y las primeras victorias militares sobre la Meca terminaron de sellar el viraje. La nueva estrategia de Mohammed también contempló asuntos más sutiles para que el mundo árabe se sintiera cómodo con su
predicación era preciso tocar ciertas fibras nacionales, atenuando el peso de la influencia judeocristiana, que tan determinadamente había sido en los inicios de su carrera. Más que a Moisés y a Jesús, el profeta orientó su predicación a Abraham, el padre de todos los creyentes. Con la misma intención, Mohammed indicó a sus fieles que en el momento de la oración debían mirar no hacia Jerusalén, sino hacia la Meca, la ciudad sagrada de los árabes. Con igual criterio cambió la festividad semanal que los cristianos celebraban el domingo y los hebreos el sábado al viernes, y en medio del comprensible alborozo masculino, permitió a todos los hombres tener tantas mujeres cuantas dignamente pudieran mantener, olvidando la monogamia propia del mundo judeo-cristiano y haciéndose cargo de las necesidades de las viudas de guerra. Sobre este aspecto, él mismo se preocupó de dar a sus fieles el más elocuente ejemplo. Después de haber quedado viudo, se procuró a lo largo del tiempo 15 mujeres y 2 concubinas. Varias victorias militares sobre las tropas de la Meca y sobre todo la despiadada aniquilación de sus enemigos internos, especialmente judíos, terminaron de convertir a Muhammad en un jefe de estado en toda regla. 5 años después de la Égira, Medina se había convertido en una teocracia, gobernada por Alá y dirigida por su enviado. Toda Arabia atendía expectante los éxitos del nuevo profeta. Asentado su poderío, Mohammed comenzó a otear el horizonte de la península con intenciones misionales. Su mirada recayó en los beduinos, de quienes siempre había tenido la mejor de las impresiones. Eran nómades para quienes el desierto constituía su único hogar y que se caracterizaban por su valor y su independencia. Por añadidura, eran hombres de comercio en rivalidad con los de la Meca, lo que tenían todo para recibir la palabra de Alá. A ellos se dirigió Mohammed, les habló del paraíso en términos que comprendieron espontáneamente: jardines con sombra, manantiales cristalinos, arroyos de agua, leche, vino y miel, criaturas adorables y vírgenes puras, prontas a recibir a los creyentes en el mundo del más allá. Sofocados por el calor del desierto y prontos a admirar la belleza femenina, los beduinos tuvieron en el paraíso la oferta más tentadora de intercambio comercial. Mohammed había adecuado su predicación a sus fantasías colectivas, salpicando el más allá con todos los goces que en el desierto se aprende a valorar y poniendo énfasis en los placeres de los sentidos. Según algún cronista de la época, 7/8 de la sensualidad que existía en el mundo se encontraba en Arabia. Con esta nueva orientación, Mohammed conquistó a diversas tribus de beduinos. De la religión, la alianza pasó a la política, y por esta vía Mohammed se vio dotado de un apoyo militar extraordinario. Por primera vez, las caravanas comerciales que venían de la Meca tuvieron el paso cortado por los alrededores de Medina. El balance de los enfrentamientos comenzó a serle ampliamente favorable, y ante el nuevo panorama, las principales tribus de la zona comenzaron a declararse a favor o en contra de la naciente potencia islámica. Era un hecho, la figura de Mohammed comenzaba a convulsionar los equilibrios políticos que regían la península. Los combates entre Medina y la Meca se sucedieron durante varios años sin interrupción. Finalmente, el 6º año de la Égira, después de haber destrozado a los ejércitos enemigos, el profeta pudo finalmente dar vida a su máxima aspiración religiosa. Mohammed amaba la ciudad de la Meca y siempre había soñado con que el principal santuario árabe preislámico, la Kaaba, fuera también el santuario de la nueva religión. En él se reflejaban la historia, la tradición y las raíces del pueblo árabe, juntos a la de su propia familia. Era preciso asignarle un lugar en el nuevo credo. Se trataba del último y genial paso de adaptación al mundo que lo había precedido. Pero para esto fuera posible, Mohammed no podía presentarse en la Meca
como un conquistador dispuesto a arrasarlas con las armas. Debía llegar con la humildad de un simple peregrino, como los cientos de miles que lo habían precedido a lo largo de los siglos para honrar el santuario, y eso fue lo que hizo. Aprovechando la tregua santa, más de 2000 seguidores de Mohammed pusieron rumbo a la ciudad santa. Una vez allí, el profeta negoció con sus habitantes, dando muestras de extraordinaria paciencia y moderación, sin dejarse tentar por el poderío militar que había conseguido. Finalmente, después de muchas conversaciones, firmó con ellos una tregua de 10 años a cambio de que al año siguiente se permitiera a los seguidores llegar en peregrinación a la Meca. Un año más tarde, la Meca se rindió pacíficamente ante el profeta, que hizo en ella una entrada triunfal. Los ídolos ahora sí cayeron para siempre de los templos y la misma política se impuso en los alrededores. Desde ese momento, la ciudad pasó a ser el centro de la nueva religión. Las conversiones aumentaron espontáneamente. La presión social ahora favorecía al Islam. Con este precedente, el movimiento terminó de hacerse atractivo para los comerciantes poderosos, y aún los obstáculos que en otro tiempo le habían impedido la predicación comenzaron a diluirse. El Estado teocrático había dado sus primeros frutos, y después de la peregrinación a la Meca, la tradición árabe no parecía particularmente ofendida. Las circunstancias externas también conspiraron en favor de Mohammed. Por esos años, el Imperio bizantino logró contener la ofensiva lanzada en su contra desde el Imperio persa y Arabia, que siempre habían sido un ámbito de influencia de este último. Quedó a la deriva. El vacío político aumentó la aspiración a un Estado árabe fuerte que garantizara la paz, la seguridad y el comercio. La islamización de Arabia comenzó a tomar la apariencia de un proceso ineluctable. Bastaron algunos años para que prácticamente la totalidad de la península se convirtiera al Islam. El año 632, décimo de la Égira, 90.000 peregrinos acompañaron al profeta a la ciudad santa. La antigua península, poblada por centenares de tribus, aldeas y villas dispersas por el desierto, había muerto para siempre. De las manos de Mohammed había nacido la nación árabe. Ese mismo año murió el profeta en medio de la veneración incondicional de sus fieles, y nada, ni siquiera las enconadas disputas de sus sucesores por sus herencias políticas, logró detener el impulso expansivo de una religión llamada a dibujar de nuevo el mapa del mundo. La propagación del nuevo credo fue explosiva. En alas de su simplicidad dogmática, el Islam demostró una extraordinaria fuerza sugestiva. La doctrina y el culto que había predicado Mohammed se acomodaba sin resquicios a la mentalidad simple del desierto. Mientras el cristianismo se enzarzaba en sutiles disputas acerca de la naturaleza de Cristo o la condición del Espíritu Santo, el Islam se limitaba a realizar una encendida profesión de fe en el más absoluto monoteísmo. La predicación islámica era llana y clara. Alá es el único Dios y Mohammed su profeta. No había espacio para disputas doctrinales ni elaboraciones teológicas de esas cosas. El cristianismo tenía el monopolio. Sus mandamientos eran también meridianos: profesión de fe, oración, ayuno, peregrinación a la Meca, limosna. Finalmente, su libro sagrado, el Corán, proponía todo lo que los fieles debían poner como fundamento de su vida religiosa, política y moral. Era precisamente lo que las circunstancias pedían para hacer de Arabia el corazón de un nuevo imperio. La fe islámica desbordó pronto los confines de la península. La nueva fe había creado una vigorosa identidad nacional pronta a la conquista. A pesar de las feroces disputas sucesorias, 30 años después de la muerte del profeta, el Islam se extendía por toda Arabia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, Siria, aparte de Persia y algo del actual Irak. Extensos territorios y enormes riquezas caían en manos de los sucesores de Mohammed. El dominio de los antiguos territorios persas por el Islam era ya un hecho,
y la antigua supremacía marítima bizantina en el Mediterráneo un recuerdo del pasado. En el año 661 se trasladó la capital política del imperio desde Medina a Damasco, donde se estableció el califato omeya. La expansión otra vez fue explosiva. El norte de África, la península ibérica y la Galia goda cayeron en manos islámicas. Pudo haber sido el primer capítulo de su propagación por Europa, al menos hasta que los francos de Carlos Martel lograron frenarlos en la batalla de Poitiers en el año 732. Hacia el oriente, el Islam finalizó pronto la ocupación de Persia, Afganistán y buena parte de la India, pero a mediados del siglo VIII, la fuerza expansiva terminó por desintegrar la ya quebrada unidad política islámica. Diferentes dinastías establecieron su dominio: la Abbasi en Bagdad, 750-1258, la Omeyyade en Córdoba, 756 al 1031, y más tarde la Fatimi en el Cairo, 902-1171. La oleada de conversiones se volvió incontenible. Muchos de los conquistados se arabizaron, pero todavía más persas, sirios, egipcios, berberiscos, godos, griegos se islamizaron. Todos ellos comenzaron a concebir a sí mismos como parte del proceso histórico echado a andar por Mohammed. El grito de Alá en el mundo entero estaba cambiando su fisonomía. El oscuro camellero de la Meca, que en vida se había visto sumido en insignificantes luchas tribales, se estaba convirtiendo en uno de los más grandes protagonistas de la historia. Finalmente, en el año 1453, la misma ciudad de Bizancio cayó bajo el yugo del Imperio Turco Otomano, que siglos antes había tomado el relevo al dominio árabe. 1000 años después del derrumbe de la primera Roma ante los germanos, la segunda, la antigua Constantinopla, caía en manos de los seguidores de Mohammed, cambiando su nombre por el de Estambul. La antigua catedral de Santa Sofía, construida por Justiniano, se transformaba en mezquita, y el mundo medieval salía para siempre del escenario de la historia. La historia del Islam es demasiado rica y compleja como para pretender seguirla, más aún cuando el foco de este libro apunta a la cristiandad europea occidental, pero conviene al menos tener presente algunos aspectos. Circunstancias de nuestra vida contemporánea nos impone la tendencia a considerar el Islam como un mundo fanático e intolerante, aunque existen razones para ello. No hay que confundirse más de la cuenta. Durante los siglos de la Edad Media, el Islam formó un espacio económico y cultural que por mucho tiempo superó con creces al retrasado mundo occidental. La descendencia del profeta manifestó un extraordinario talante práctico para formar su imperio, que pronto se caracterizó por una producción pujante, abundante intercambio comercial y altas cotas de prosperidad económica. Lo mismo sucedió con la cultura. Al quedar en contacto con las fuentes griegas, los islámicos heredaron con toda naturalidad un enorme caudal de conocimiento científico y filosófico que luego transmitieron a Occidente, como la filosofía de Platón y sobre todo la de Aristóteles, de la cual produjeron importantes comentaristas como Avicena o Averroes. Lo mismo sucedió con la geometría, la astronomía y la medicina de los textos de Euclides, Ptolomeo e Hipócrates, por citar solo los más conocidos. Particularmente notable fue la adopción islámica del sistema decimal indio, que también transmitieron a Occidente y que significó un avance fundamental en matemáticas. Más aún, del mundo islámico llegaron influencias musicales, poéticas y artísticas, especialmente de Al-Andalus, el asentamiento musulmán que ocupó gran parte de España. Europa recibió buena parte de su inspiración cultural. Sin su vecino islámico, tal vez varios de los grandes logros de Occidente medieval, como la filosofía, la ciencia y la literatura, jamás hubieran tomado cuerpo. Todas ellas constituyen razón de sobra para tener en alta estima al mundo de los siglos del medioevo.